paso de la universidad a mi casa, así que paro por acá. Bueno, ¿cómo hay que analizar la elección de Capital? O sea, porque veo que hay mucha gente bajoneada, sobre todo del sector progresista, pero el peronismo o el progresismo mete más legisladores y tiene una cantidad que no tenía hace muchísimos años en la ciudad, ¿no? A ver, vamos por donde me lo estás planteando. Yo lo ordeno de otra manera, digamos, leíste el artículo. No, pero me gusta empezar por ahí ahora porque me cansé de decirlo. Primero la abstención, segundo el triunfo de Adorni, tercero la gran derrota de los Penato, cuarto el tema, digamos, de Santoro, lo pongo, y en quinto lugar, la heterogeneidad en general entre los distintos barrios porteños, porque hubo lugares donde fue a votar el 30% y lugares donde fue a votar el 65%. En general queda la pintura del 53%, pero fue muy asimétrica, digamos, claro. Y después lugares en donde, un dato interesante, voy y tomo lo de Santoro. De los 48 barrios porteños, son 48, no 100. Vieron que todo el mundo insiste con son 100 los barrios porteños, son 48. 26 los ganó Santoro. Ahora sí, Villa Crespo. Claro, si contás por comuna, claro, 9 Adorni, 6 Santoro, pero por barrio ganó más Santoro. Entonces, este es un resultado interesante porque territorialmente la alianza, vamos a llamarla así ahora, radical peronista progresista, fue bastante exitosa, digamos, ¿no? A ver, ¿en qué se basa el pesimismo o el derrotismo o el bajón que tuvieron, digamos, la gente que sigue a Santoro? Me parece que el triunfo de Santoro, la expectativa del triunfo de Santoro explica mucho más que el resultado. Claro. Había una expectativa de salir primero, pero esa expectativa de salir primero no se basaba en que Santoro iba a tener muchísimo más votos de los que tuvo. Se basaba en que iba a tener estos votos, pero la contienda entre Adorni y los Penato iba a ser más pareja. ¿Sí? Si vos sumás los Penato más Adorni, te da 46%, ¿no? Más los 8 de Larreta, te da 54%. ¿Qué es lo que tenía históricamente Juntos por el Cambio en la ciudad? ¿Me explico? Entonces, ahora ese 46% uno esperaba que sea 23-23, 24-22, 25-21, digamos. Lo extraordinario fue la succión de votos de La Libertad Avanza al PRO, ¿no? Creo que nadie tenía en cuenta la toxicidad del líder del PRO hacia su propia candidata. Bueno, ¿no? En campaña, las últimas 2 semanas fueron terribles porque fueron, digamos, parecía que fue a hundirla a los... Pero aparte tuvo varias cosas, tuvo una cosa muy misógina. Un hombre tiene que acompañar a una mujer porque la mujer si no puede con la campaña. Eso me pareció como ya una señal muy negativa para cierto electorado. Después ir mal dormido, habiendo tomado pastillas, diciendo cosas en contra de la propia candidata. Entonces creo que también contribuyó bastante de manera negativa. No sé si se habrá medido bien eso, cuánto fue el impacto, pero jugó bastante en contra, ¿no? Como le jugó en contra a Larreta, como le jugó en contra a Patricia Bullrich, ¿no? Pareciera que hay algo ahí, si no es consciente, ¿se entiende? Si no es adrede lo que hace, es un patrón tóxico, como vos señalabas, muy, muy claro y muy constante, digamos, ¿no? Dicho esto, creo que volviendo a lo de Santoro, me parece que el optimismo que había de partida, que genera esta depresión, estuvo asociada a una distribución del voto, de los otros votos, no de los propios, que finalmente no fue. Claro. Pero yo si hago las cuentas te diría que me parece que no hay tanto como para estar tan bajoneado, porque más o menos obtuvieron lo que siempre obtuvieron, digamos, no le fue peor en esta elección. Al progresismo peronista de Capital. Sí, yo creo que también fue muy difícil para ellos la campaña, viste que como por semanas no hablaban. Creo que Santoro no se sintió cómodo por ahí en algunos silencios que tuvo que hacer, viste, un tipo con mucha personalidad que por ahí, bueno, estuvo contenido otra vez por ahí el marketing político, los asesores, los gurúes que los hacen equivocarse. Sí. ¿Hubo una subestimación a
a Horacio Rodríguez Larreta, tanto de los encuestadores como de la política? Porque a mí me parecía que Larreta, yo digo, está muy bajo en las encuestas, o sea, y ¿cuál es la motivación por ahí de votar a los Penato y no votar a Larreta para un votante común del PRO que por ahí no está tan conectado con la política todos los días, un vecino de Capital? A ver, hiciste varias afirmaciones, Fede. Sí. Una. Por ahí estoy equivocado. No, sí, en una yo creo que sí, que es la de las encuestas. A Larreta se lo estimó muy bien. Todas las encuestas le daban 7, 6, sacó 8. Y la distribución del voto de Larreta por barrio no fue muy heterogénea. Fue ¿se entiende? Entre 7 y 9. No cambió mucho. Lo que se estimó mal fue el voto de Adorni. A Adorni a todo el mundo lo estimó en 24 o 25 puntos, el promedio le daba eso y sacó 5 puntos más. Está bien, tampoco es tanto el error, no es que lo estimaron en 20 y tuvo 40, digamos, ¿no? Pero ahí hubo un tema. Y fue el video de inteligencia artificial. Y al que también se lo estimó mal fue a Marra. A Marra se lo sobreestimó más de lo que sacó. Ahí también hubo un problema, que me parece que quizá pueda ser que ahí también hubo... Porque a ver, te digo, a los Penato no se la estimó muy mal. Obviamente tuvo un poquitito menos votos de lo que se la estimaba en 19-18, tuvo 15, pero a los consultores le doy el beneficio de la duda de que estaba dentro del margen de error, ¿me explico? Pero el extra que tuvo Adorni me parece que fue mucho voto que se estimó que iba a ir para Marra y que Marra finalmente no tuvo, digamos. Sé que nosotros en el programa del jueves hicimos este análisis previo, ¿no? La previa. Y a ver, un poco lo que planteábamos es que las 3 principales factorías iban a funcionar como aspiradoras de las segundas marcas de cada una de ellas, sí, ¿no? Claro. En el último tramo de la campaña. Porque hasta ahí se planteaba esto que vos decías, ¿no? Que Marra iba a tener una buena cantidad de electores, que King y Abal Medina también podrían llegar a tener entre los dos un 5, un 6%, que terminó teniendo nada, igual que Marra, no terminó entrando a la legislatura. Y ahí parecería de todo eso el que contiene o el que contuvo mayor cantidad de o no fue una segunda línea o no fue una segunda marca, o su principal factoría no funcionó como una aspiradora, fue en el caso de Rodríguez Larreta, ¿no? Como que es más conciso el votante de Larreta, o más firme. Y aparte es una hipótesis muy plausible porque no tuvo mucha variación a lo largo del distrito, con lo cual quiere decir que tiene ¿se entiende? Tiene una estructura, un piso de voto muy parejo del cual se puede lanzar. Pero aparte esta elección tuvo un agregado, ¿no? Esta elección se desdobló en el entendido y en la hipótesis, para mí, sin el diario porque con el diario del lunes todos criticamos todo, bueno, sí, pero esta decisión hay que tomarla en febrero, ¿me entendés? Estas decisiones se tomaron en febrero, claro. Marzo, ponele en el caso de Provincia de Buenos Aires, pero no se toma, pues si vos ya más o menos sabés lo que va a pasar, bueno, pero ya todo el mundo tomó la decisión si desdobla o va o la hace simultánea. Hasta ahora la hipótesis venía funcionando bien, porque Santa Fe, Chaco, Salta, Jujuy, San Luis... Está bien, fue claro, dijeron, yo no me quiero meter en el lío de la discusión nacional, prefiero confrontar con temas locales, porque en el caso de que Milei venga y juegue con temas locales, yo tengo margen de hacer una buena elección. Le fue bien a todos los gobernadores con esa hipótesis. La hipótesis de Jorge Macri me parece que habrá sido la misma. Si no desdobla, digamos, ¿no? Claro, sí. Desdobló. Ahora dicen qué error haber desdoblado. Bueno, yo creo que lo que no estimaron es 2 cosas. Uno, que el gobierno bajó a jugar con todo como si fuera la elección de su vida, a una elección local solo de legisladores. Eso modificó muchísimo, se entiende, la dinámica de la conversación pública en la elección. Y que el gobierno además tuvo una estrategia muy curiosa, que no fue
ganó la elección. Pero el objetivo del gobierno no era ganar la elección, era ganar la interna. Era ganar la interna en el voto del centro hacia la derecha, porque las declaraciones de Adorni eran, si nosotros perdemos por 1 o 2 puntos no nos importa, porque lo que queremos es ganar, queremos que quede claro cuál es el... Votar al PRO. Yo anoche decía, claro, cuál es el focal point para todos los votantes, no kirchnerista, antikirchnerista, antiperonista, como quieras llamar, que cuál es la buena marca que tienen que votar. Y eso le salió bárbaro. Diego, ahora ¿y te queda parece claro que también ellos ya contemplaban, se imaginaban que Larreta iba a ser candidato? Porque igual no hubiese alcanzado, ¿no? Los votos de Larreta más los de los Penato no le ganaban a Adorni, pero esa también fue una... Sí. Eso también debilitó mucho al PRO, digamos, sí, yo creo la candidatura de Larreta. Yo creo que sí. No solo el número, a ver, sino... que no esperaban sacar el 50% que siempre saca el PRO en la ciudad, eso era claro porque había mucha oferta en ese espacio. Pero bueno, yo creo que cuando empezaron tenían la expectativa de hacer una buena elección, digamos. A medida que fue el tiempo corriendo, bueno, Mauricio, yo creo que el momento donde ya se dan cuenta es la capitulación de Macri 2 semanas antes, cuando dice, olvídate, ya está, perdimos la elección, etcétera, y que los Penatos le tienen que decir, bueno, pará, yo me tengo fe, ya está, ya él la entrega y públicamente. Pero además pasa algo para el gobierno de la ciudad, que fue una elección muy difícil, porque intentaron desnacionalizar la elección. Tuvo un principal en el espacio donde le compiten los votos, olvídate del peronismo y demás. En el espacio donde le compiten los votos tuvo un adversario que le nacionalizó la discusión y tuvo otro adversario que le destruyó la marca gestión, porque Larreta se pasó sistemáticamente toda la campaña hablando peste de la gestión de Macri. Una persona autorizada, porque había sido 8 años jefe de gobierno. Claro. Y antes jefe de gabinete. No, pero ellos mismos lateralmente como que la nacionalizaron a la elección porque lo ponen a Macri ahí a... Es que es la reacción después de la nacionalización del gobierno. Cuando a vos el gobierno te nacionaliza la elección, bueno, decir, tenés que salir a jugar ahí porque realmente, pero fueron doble pinza, digamos, ¿no? Claro. Fue una discusión local con uno que te decía que la ciudad olía a pis, que no había gestión, que se te burlaban de las líneas de metro y demás, pero que eran propios, que le hablaban a tu propio electorado. Sí, propio. Porque una cosa es que haya un kirchnerista diciéndote eso, otra cosa es que haya alguien propio, digamos, del mismo electorado que te esté marcando eso. Y del otro lado un gobierno que estaba decidido a aplastarte. Bueno, la verdad que fue muy difícil salir ileso, digamos, me explico, de esa batalla electoral. No, pensando en los encuestadores también, lo divertido de las elecciones, es que la elección es el día que se vota, ¿no? Y hasta un día antes los candidatos tienen chances. La izquierda, 3,1 es poco, es mucho. Normal, para mí también. La izquierda hace la votación que hace siempre. Supo tener 5 puntos. Algunos te hablan de la extraordinaria votación de Zamora del año 2001, creo. Sí. Pero esas son cosas no comparables. Pero la izquierda está teniendo siempre entre 3 y 5 puntos ya consolidados, más o menos, y está ahí, digamos, ¿no? Quizá, bueno... Pero son especulaciones y contrafácticos que no podemos saber. Si hubiese ido más gente a votar, etcétera, etcétera, quizás hubiésemos tenido otros guarismos. Si es que la gente que no fue a votar tiene preferencias diferentes al electorado que sí fue. Porque si tiene las mismas, da igual que vaya o que no vaya. ¿Y crees que la baja participación se puede replicar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Es muy probable, sí. No sé si en este nivel, 53%, pero muy probable que estén por debajo. Porque aparte estadísticamente hay incentivos para que haya menos. A ver, en Argentina, olvídate de la situación, ¿no? Pero vos tenés ya más o menos, esto estadísticamente es muy significativa la diferencia. Elecciones nacionales presidenciales son las que tienen más alto nivel de concurrencia. Elecciones de medio término nacionales tienen 2-3 puntos menos, a veces 5 puntos menos de concurrencia nacionales. Elecciones subnacionales, ¿sí? De gobernador, están medio parecidas ahí con obviamente, si las haces el mismo día, vale la elección más alta, ¿no? Separadas tienen cierto nivel de concurrencia, pero elecciones de medio término, no ejecutivas, separadas de las nacionales, legislativas, ya de plano tienen mucho menos cantidad de gente votando que los otros 3 tipos de elecciones diferentes, ¿no? A eso agregale cierta apatía, agotamiento, cansancio, descrédito de la misma... Y campaña del gobierno para que la gente no vaya a votar. No vaya a votar. Sí.
¿Qué enseñanza le puede dejar, por ejemplo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que se estaba hasta un día antes de la elección de Capital matándose, diciendo que podía ir hasta en 3 espacios distintos? Hoy se está hablando de que puede haber unidad. ¿Te parece que puede dejar algo o no como enseñanza? Bueno, la Libertad Avanza y el PRO parece que no hay margen para que vayan separados en la provincia de Buenos Aires. A ver, no hay margen. Creo que lo que no hay margen es que para los dirigentes del PRO vayan sueltos. Claro. ¿Se entiende? No queda claro que se lleven el sello todavía. Eso es otra cosa. Porque aparte, el riesgo que tienen muchos dirigentes es que si se quedan con el PRO, que el electorado los abandone con mayor intensidad, como los abandonó en Ciudad, y queden colgando en el aire. Entonces, muy probablemente el incentivo está para ir directamente y negociar, aunque sea a título personal, con la Libertad Avanza. ¿Qué es lo que quiere la Libertad Avanza, no? Adorni terminó la elección y dijo: tabula rasa, son todos bienvenidos los que quieran integrarse a la Libertad Avanza. Es la estrategia del gobierno. Venga todo. Capaz que te aceptan hasta un kirchnerista. Bueno, han aceptado, qué sé yo. Pero te tenés que vestir de violeta, no nada de que hacemos coalición y demás. Santilli, Ritondo, totalmente. Yo creo que Montenegro no tiene ningún problema. Ese es el problema. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar. Si el PRO en algunos distritos jugará con sus propias listas, hará la elección que hará, pero hay muchos incentivos hoy para saltar. Para que comience la temporada de garrocha, como decía el turco Asís, ¿no? Esa es una. Pero para el peronismo, yo creo que la Libertad Avanza invitó al peronismo a unificarse, porque dice, el único vehículo efectivo para derrotar al kirchnerismo es la Libertad Avanza. Está intentando unificarlo, yo creo que lo va a lograr. Algunos me dicen, no, que sí, yo creo que lo va a hacer exitosamente, va a unificar detrás de... más allá de la agenda que tiene, cultural y demás... Yo creo que lo va a lograr desde el punto de vista práctico, político. Olvídate de lo programático. Y me parece que el peronismo, el panperonismo, más progresismo y todo lo que da vuelta, tiene que recoger ese guante. Y me parece que el peronismo tiene el desafío. El peronismo es de todos los sectores no mileístas, es el más pragmático. No solo el más pragmático, es el espacio más grande, más dominante. No va a ir atrás de nadie. Tiene que lograr ser el que organice el espacio anti-Milei. Porque va a haber una demanda de una opción política que no le gusta a Milei. El punto es si va a ser capaz de interpelar a todo ese sector que no le gusta a Milei. Porque yo creo que los votantes de la reta no les gusta a Milei. A los votantes de lo que queda de algunos sectores de la UCR tampoco les gusta a Milei. ¿Se entiende? A los votantes de la coalición cívica, que es un poquito lo que sea, no les gusta a Milei. Digo, hay mucha gente a la que no les gusta Milei, y el peronismo será capaz de armar ese frente, digamos. Bueno, tiene todavía dificultades para recomponer el propio frente interno, ¿estamos de acuerdo? Y construir una nueva identidad, que yo la llamaría post-kirchnerista o como sea. Esto no quiere decir poner a todos los kirchneristas en el paredón y no, simplemente una nueva identidad, que no sea la identidad dominante, la del kirchnerismo, y que hay discusión sobre eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a Santoro, la estrategia de Juan Manuel Olmos se discute en Capital, porque dicen, ves que al final, poniendo un radical, lavándole la cara, sacamos lo mismo de siempre, al final tendríamos que haber puesto uno... Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Acá en provincia... Mi hipótesis es que en Capital, si no iba Santoro, Lula Levy hubiese tenido 5 o 6 puntos, digamos. Claro. Sí, ¿Me explico? Sí. Entonces, no es tan así como que al final fue igual. Entonces, el punto es que en provincia hay que ver si son capaces de hacer eso, pero para poder convocar ese electorado más amplio, tienen que salir de la discusión estrictamente interna del peronismo, ¿me explico? Porque hoy por hoy es una conversación que entienden solamente la gente sofisticadamente más peronista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los demás no entienden de qué se trata esa discusión que están llevando. Hoy en la legislatura bonaerense, que siempre es un lugar poco claro, poco visible. Poco visible y poco claro a veces también. Está discutiéndose las reelecciones indefinidas de los intendentes, de los legisladores. Se cayó la sesión porque, bueno, una senadora que responde a Kicillof dijo, modificamos reelección indefinida para legisladores y concejales, ahora también para
pero también hagámosla para intendentes. Bueno, se cayó la sesión. Están en una, digo, porque, a ver, la provincia, poder, ¿no? media provincia inundada, el resultado del domingo, y vos discutiendo reelecciones. No, sí. Marcá un cacho, ese es un una problema. semanita. A eso me refiero, digamos. ¿Sí? Hay otro desafío por delante que el reparto de barajas, viste, entre los amigos. Y eso me parece que todavía no lo está entendiendo el peronismo. Eso me parece que va a ser la dificultad. No, y eso que marcabas en Capital no es exclusivo de Capital. Eso de no tener un candidato, el peronismo, tener que su candidato fuera quizá un extra peronista o un no peronista puro, y después de no tener candidato, después de la elección o en los últimos días previos a la elección, empezar a tirar mano, a decir, no, en realidad con otro hubiéramos ido mejor. Sí, claro. No, para bancar, o sea, hubieras bancado aunque sea el día de la elección, no arranques 3 días antes a criticar. Sí, yo creo que ahí hay, y aparte me parece que también hay una cosa ahí media nostálgica, a mi modo de ver, obviamente. A los compañeros peronistas que me esperen en la puerta y me tiren todas las piedras que quieran, pero que me parece que ya no va más, digamos, una cosa nostálgica de que me parece que quedó claro. ¿Cuánto sacó Moreno en Capital? ¿Cuánto sacó a Valmedina en Capital? Nada sacaron. ¿Se entiende? A cada uno tratando de... Y a Juan Manuel lo quiero un montón, ¿eh? Juan Manuel, aclaro esto por las dudas, digamos, lo quiero un montón a Juan Manuel. Personalmente digo, pero me parece que fue una estrategia equivocada esa, la del verdadero peronismo. ¿Cuál es esa conversación a la gente no le importa. Reclamando notas. ¿viste? Esa conversación a la gente no le importa. Sí, fue medio lastimoso el papel. Bueno, Moreno sacó 3 puntitos. Moreno sí le pudo haber hecho daño a Santoro con eso, ¿no? Porque él no logró meter con los votos de Moreno por ahí. Sacó 2 puntos, sacó entre los pero a Valmedina ni 0,50, creo, nada. 2,5 sacaron entre los dos. 8.300 votos Juan Manuel, lo conté, 8.330 votos Juan Manuel, y sacó sí. 21.000 y algo Moreno. Cuando ves, que vos lo publicaste el otro día, la cantidad de votos que sacó cada candidato, decís, bueno, no es... Digo, es importante la elección, pero no es tanta gente. No, yo hacía la comparación con San Isidro, decía, o sea, tenés gente que jugó en Capital y saca menos votos que un concejal de San Isidro. Claro. Está bien esa... ¿Le estás queriendo decir que era una elección en un club de barrio? No, tanto no, pero bueno, sí, obviamente hay... Igual, ojo, los clubes de barrio son difíciles. Son muy difíciles. Volviendo un poco a lo que estabas planteando, que la falta de representación de algunas fuerzas políticas, por ejemplo de la UCR, de la coalición cívica, y que no lo puedan aglutinar desde el peronismo a esos sectores, eso también explica un poco la falta de participación en las elecciones, ¿no? Que hay parte del electorado que no se siente representado con los candidatos que... Es que yo creo que va a haber una... Si el peronismo insiste en ponerse en una posición estrictamente peronista, que es muy legítimo y todo, digamos, doctrinaria, y empiezan con esta onda de un peronismo para el siglo XXI y una nueva versión de un nuevo peronismo, va a la quinta, la sexta, la que sea, el electorado que es, por alguna razón, no importa cuál, y no sé si está bien o está mal, desconfiado del peronismo, ponele casi antiperonista, no se va a sentir expresado ni por Milei ni por esa fórmula, ¿me explico? Me parece que para ganarle a Milei, vamos a ponerlo así, si Cristina en un momento era, digamos, el planeta, era el planeta que tenía más masa y que ordenaba el sistema solar, digamos, de esa galaxia, hoy es Javier Milei. Sí. Hoy es Javier Milei. Javier Milei es el que decide los que están con él y los que no están con él. Algo que él tenía muy claro desde que empezó a hacer campaña en el año 21. Él decía quién era un comunista, aunque te parecía irrisorio lo que decía, y lo fue mandando a todos de aquel lado. Cuando dijo Larreta es un comunista, todo el mundo se reía, y hoy Larreta está más cerca del otro lado que del lado de la libertad, digamos. ¿No? Comprendo lo que decís, me parece acertado, pero también viste que la gran mayoría de los candidatos o las principales fuerzas en la elección hacían gala de su antikirchnerismo, ¿no? Pero porque Adorni. Sí, Adorni y los Penato. Fundamentalmente. Marra. Pero porque ellos estaban en una interna. Pero Marra también. Porque ellos le hablaban a su electorado. Ellos querían ganar en ese electorado, ¿me explico? Entonces,
cada uno intentó vestirse de quién era la verdadera opción para derrotar al kirchnerismo, ¿me explico? No tenían ningún kirchnerista enfrente. Claro. Pero la opción era derrotar al kirchnerismo. Y lo mismo creo que se va a explicar, va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Por ahí sí, porque el gobierno, claro, es de la provincia de Buenos Aires. Kicillof es un poco más kirchnerista, digamos, que Santoro, sí. ¿no? Sí, pero digo, yo creo que todavía sigue gravitando eso de de un sector, viste que están diciendo ahora se divide Milei, anti-Milei, y yo creo que sigue funcionando un poco de kirchnerismo, anti-kirchnerismo también. Pero que pasa que Milei construye desde ahí, claro. Digamos, construye desde te estoy organizando la política, y como la etiqueta kirchnerista hoy ya es peyorativa. Sí, ya, es decir, nadie dice, no, yo no soy kirchnerista, ¿viste? No, yo no soy. Bueno, ya es peyorativa, entonces, bueno, juega con eso, ¿no? Soy con la mancha, diría Cristina. Claro, la mancha. Fíjate hasta qué punto es mancha venenosa que el celeste, por ejemplo, se abandonó por el verde. O sea, el celeste era pero mancha venenosa total. Sí, y bueno, por eso es una coyuntura, obviamente, ¿no? Probablemente se disipe y después se reorganice de nuevo. En provincia no va a haber colores. Van a ser blanco y negro, las boletas. Digamos. Claro, las boletas. En parte porque lo tiene que dar para la provincia que no tiene un mango. Pero la cartelería. La cartelería. Claro. Sí. Y el sistema no va a ser un sistema electrónico. Anoche Carly Bianco dio una nota, que da muy pocas notas, dio una nota en A Dos Voces y dijo que era kirchnerista, se sentía como parte de... Sí, pero es más que obvio, ¿no? Sí, pero hoy a la mañana, hoy a la mañana lo escuché también y estaba enojado, ¿se ve? Sí, estaba enojado, por supuesto, pero... Y bueno, y claramente denunció que los demás no se quieren poner de acuerdo con ellos, digamos, ¿no? Así que bueno, es claro, ponele, y eso la gente no lo entiende. Entonces ¿por qué están peleados, no? El enojo el enojo es por la sesión de hoy, ¿no? Que se cayó en el Senado, una discusión que tendría que pasar pero también desapercibida pero hay todo un tema también con el tema del acuerdo de cómo, porque, a ver, la gente tiene que entender que en provincia no va a ser como en capital, que va a haber un candidato por lista, se entiende que va a competir. Va a haber 8 listas distintas, porque son 8 elecciones diferentes, son 8 distritos. Uh-huh. Sí. La provincia de Buenos Aires tiene 8 secciones electorales, en cada sección electoral va a haber una boleta y no va a haber ninguna candidatura que unifique eso. Como cuando hay nacionales o como cuando hay de gobernador, ¿no? Entonces es una elección diferente porque ya no alcanza con tener, viste, a Cristina o a quien sea o a Espert, ponele. Tenés que tener 8 de esos en cada distrito. Y entonces hay que ponerse de acuerdo. ¿Quién va a ser? Si el del Frente Renovador, si el de Unidad Ciudadana, si el del PJ, si el del gobernador, y todo ese desgaste en el reparto de espacios en la lista, y en la se vuelve un juego infinito, digamos. Tienen un lío terrible, ¿no? Claro. San Isidro, Tigre. Yo tenía entendido que San Miguel, que el gobernador, pero tenía entendido, no, se lo escuché a Carly Bianco. Uh-huh. La tercera para el kirchnerismo cristinista, segundo lugar para el gobernador, el tercer lugar para el Frente Renovador, y después para abajo, como sea. La primera, la primera sección electoral, Frente Renovador adelante, me imagino una Malena Galmarini, qué sé yo, no sé, alguien de peso. Segundo para el gobernador, tercero para el kirchnerismo. Y en el resto de las secciones electorales, el primero del gobernador y después que los de los otros dos se pongan de acuerdo cómo en cada sección. Y ahí es donde está el problema trabado, digamos. Problemón. Diego, gracias por venir. Diego Reynoso, politólogo de UDESA, analizando la apasionante elección de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo pocos votos, pero mucha expectativa.